Nicolás, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Gabriel? Buen sábado para vos y todo Muy tu bien, equipo. igualmente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Un momento creo que complejo para todos y todas, pero bien. Difícil, bien. Difícil. Y es un momento difícil, ¿no? De angustia para todos y todas, pero bueno, ojalá podamos encontrar entre todos los argentinos y las argentinas un mejor camino para la inmensa mayoría, ¿no? Se lo voy a decir sin chicana y con el respeto que nos hemos cruzado varias veces al aire, ¿no? Cuando un ministro se va y toma la decisión de irse por motus propio o porque acuerda con un presidente, dice, menos mal que me fui, porque digo, la cosa está complicada y usted se fue en un momento donde la cosa no estaba tan complicada. Si bien estaba difícil, no estaba tan complicada. A medida que fue pasando el tiempo, se fue complicando más. Digo, ¿cuál es el análisis del ministro cuando dice, menos mal que me fui? O me gustaría, como a veces decimos, me gustaría pelearla de adentro. Digo, ¿cuál es el análisis? Yo habitualmente eso se lo pregunto a un técnico, un jugador de fútbol, pero un ministro nunca se lo pregunte, Nicolás. ¿Cuál es el análisis que uno hace? Sí, la verdad que yo he tenido diferencias públicas con el presidente, ¿no? Vinculado a la presencialidad, a la no presencialidad, un incidente con una docente que terminó de quebrar nuestro vínculo personal, pero yo creo que nuestro frente, ¿no? Con aciertos y equivocaciones, es mucho más importante que el presidente, ¿no? Si yo hubiese continuado en el gobierno, seguiría poniendo el hombro no por el presidente, sino por las ideas que yo considero que debemos representar, que algunas las hemos olvidado en el camino, ¿no? Y creo que es fundamental, algo que decía Alberto Fernández en el proceso electoral, yo coordinaba en ese momento sus equipos técnicos, que era no nos preguntemos de dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir todos juntos, ¿no? Claro. Creo que eso es un poco el desafío que tenemos hoy como argentinos, sabiendo que la política es conflicto muchas veces, es discusión, es debate, pero es encontrar soluciones a algunos problemas que las distintas fuerzas políticas se van pasando unos a otras, como la inflación. Claro. La inflación es un problema en Sudamérica, en el cono sur, casi exclusivo para nosotros, ¿no? Sí. Más allá de este aumento de inflación que se está teniendo estos meses por la invasión de Rusia a Ucrania, nosotros presentamos los otros días el índice de inflación del mes de mayo, 5,4%. Sí. Estamos hablando de una inflación de más de 30 puntos en los primeros 5 meses del año. Claro. Y no es que la inflación nació con Alberto Fernández, digo porque el 2019 terminó con una inflación superior al 50%, y tampoco nació con Mauricio Macri cuando asumió. Veníamos con un problema de inflación también marcado. Tenemos que empezar a encontrar ciertas soluciones, porque, para mencionar ese solo ejemplo, atenta contra el bienestar de la sociedad y del conjunto de los argentinos. ¿Sabe lo que me parece, Trota? Usted siempre es interesante poder charlar, porque no es un necio, y se puede charlar más allá del lugar partidario, político, ideológico de cada uno. A mí lo que a veces me hace daño, y le hace más daño a la sociedad que a mí, es cuando empieza la política negacionista, ¿no? Hay un tema claramente que es la emisión de moneda, que después podemos justificar o no si es necesario o no hacerlo necesario. Digo, cuando uno dice, bueno, pero la emisión de moneda aquí en la Argentina es muy importante y gran parte de la inflación de nuestro país tiene que ver con eso, cuando empieza el negacionismo, no, esto no tiene nada que ver, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con los precios, tiene que ver con el campo, tiene que ver con Juan. Entonces digo, me da la sensación que ahí le estamos cerrando, ¿no? Cuando somos negacionistas de una realidad que existe, que está y que es parte, por ejemplo, en este caso de la inflación, ¿no? Sí, y que como muchas veces se dice, es multicausal, ¿no? Porque creo que hay muchos elementos. No es un punto solo. No es un punto solo. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Porque se han intentado distintas recetas, ¿no? Algunas fueron un poco más exitosas que otras, pero ninguna resolvió el problema de fondo, ¿no? Porque venimos con hace más de 10 años de una inflación que supera en los buenos años apenas el 25%, en los malos años estamos superando el 50%. Sí. Y ahí vemos que los salarios llegan tarde a recuperarse, pero se recuperan. Pero los salarios de la economía informal terminan perdiendo muchísimo más. Entonces, inclusive, en este momento estamos viendo donde la inflación de los alimentos está marcadamente por arriba de la inflación promedio. Por ejemplo, en el último año tuvimos una inflación mayo 2022 contra mayo 2021 de 62 puntos. Bueno, hay alimentos que están llegando casi al 90% de aumento en un año, como ha pasado con el pan. Entonces ahí vemos que estamos en una situación de mucha complejidad. Y ahí hace falta algo que otros países han hecho, consensuar ciertas políticas, porque el que venga en el 23, haya continuidad Alberto Fernández, haya otro presidente de la misma fuerza política o de otra fuerza política,
va a encontrar un enorme desafío en esa realidad. Ahora, o va a encontrar una situación de degradación de la problemática de la inflación, o de empezar a transitar un camino de resolución. Entonces, eso es lo que hay que abordar de una vez por todas. Para mencionar un ejemplo, hablabas vos, Gabriel, de la educación. Sí. La educación es otro camino donde podemos tener matices, pero todos tenemos que priorizar inversión en educación, infraestructura, formación de nuestros maestros, evaluación para ver cuál es la calidad de la educación, evaluar a la política, ver qué hace por la escuela, saber que vivimos en un país federal profundamente desigual, que también necesita distintas respuestas según el territorio que habitamos. Y eso también hay que discutirlo de manera madura, porque venimos en un proceso donde el resultado final no termina siendo positivo y la sociedad se va degradando, ¿no? Y vamos perdiendo calidad de vida, va ganando la incertidumbre, la falta de esperanza, y lo tenemos que resolver de alguna forma. Trota, quiero hacerle la última relacionada con la economía y con la inflación, porque nos metimos en eso, y bienvenido, después me quiero meter en la educación. Usted en algún momento por el presidente quedó expuesto siendo ministro, eso por lo menos la sensación que tengo yo, y mucha gente también la tuvo. Yo y el presidente por Guzmán no sé si la palabra es se inmola, pero es un ministro el cual él defiende a rajatabla. ¿Está bien que lo defienda tanto a Guzmán? Sí, yo creo que Martín es un buen ministro, ¿no? Yo he tenido algunos diferencias en ciertos puntos, pero Guzmán tiene algo que yo respeté el primer momento y él nos acompañó en la agenda educativa. Para Guzmán es muy importante la inversión en infraestructura para el desarrollo, es muy importante la inversión en educación y es muy importante la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Y son tres áreas donde si uno ve el presupuesto 2021, inclusive el presupuesto 2022, hay un marcado crecimiento en la inversión. Nosotros, entre el 2020 y el 2021, logramos el crecimiento interanual de inversión educativa más importante, y eso lo logramos consensuar y acordar con Guzmán. Entonces yo, en ese sentido, tengo un fuerte agradecimiento con Martín. Ahora, también marco que en la política inflacionaria estamos teniendo ciertas debilidades en un horizonte claro. Puede haber equivocaciones del equipo económico, han existido algunas equivocaciones del presidente, por ejemplo, cuando dijo le voy a declarar la guerra a la inflación, ¿no? Y eso generó, nos dicen los especialistas, una remarcación rápida del sector mayorista de casi 7% en 2 días, y después no se anunciaron medidas. Entonces creo que ahí falta un horizonte claro, ¿no? De distintas medidas en el sector de los alimentos, vinculado a la emisión, vinculado a lo que son los desafíos que tenemos en esa problemática en particular, y que hoy no tenemos ese horizonte tan claro, y espero que el gobierno pueda marcarlo en las próximas semanas. ¿Lo puede revertir? ¿Cree que lo puede revertir o que ya es tarde? No, yo creo que se puede revertir sin situaciones mágicas, ¿no? No es que vamos a pasar una inflación de un día para el otro no se va a resolver. De un día para el otro, pero terminar este año con una inflación que esté debajo del 60%, miren los números que estamos hablando, ¿no? Sí. Este año con una inflación de menos del 60% y poder generar un horizonte el año próximo de una inflación de 45%, 40%, un horizonte que permite una mejora, ¿no? Y eso tiene que ir de la mano también de cómo mejoramos el ingreso de los argentinos. Hoy vemos que afortunadamente hay ciertos sectores de la industria que están en una situación favorable, pero que empiezan a trastabillar por la realidad inflacionaria, ¿no? Tenemos que recomponer salarios. Hoy tenemos 18% de los trabajadores registrados que están debajo de la línea de pobreza. Tenemos una economía informal que le cuesta muchísimo recuperar en este escenario. Bueno, son todos esos debates que también deben trascender a una fuerza política, que además nuestra propia fuerza política tiene inconvenientes para concertar hacia adentro de la propia fuerza un camino en común. Si no concerta el frente de todos, es muy difícil pensar que podemos dialogar con otras expresiones políticas y sociales para tener mucha más potencia en avanzar en las transformaciones pendientes que hay en nuestro país. Trota, ¿se arrepiente como ministro en aquel momento de que las escuelas hayan estado tanto tiempo cerradas? Digo, haciendo un balance, tampoco es que lo estoy señalando, pero bueno, era el ministro de aquel momento, de uno de los momentos más difíciles de nuestro país, porque nunca habíamos estado delante de una pandemia. Hoy los chicos y las chicas están pagándolo, se está pagando muy caro el tema educativo. Ahora, si quiere, profundizamos los motivos, pero haciendo un balance hoy dice, ¿me equivoqué o no me equivoqué? ¿Las escuelas no debieron estar tanto tiempo cerradas? Depende del momento, Gabriel. Yo te puedo marcar una primera equivocación. Que era una equivocación
para nosotros en el momento la estábamos tomando, no negábamos eso. Cuando se toma la decisión de suspender la presencialidad, ¿no? En marzo del 2020, nosotros intentamos sostenerla todo lo posible. Y en el caso de tener que avanzar en una disminución de la presencialidad o en una restricción o cierre, lo teníamos que hacer por provincia. Pero era imposible en ese momento. El temor social que había, Gabriel, era incontrolable. Yo siempre les llegaba a decir a los especialistas, estamos frente a una estampida, intentemos contenerla, ordenarla, porque vamos a perder todo tipo de autoridad. ¿Qué nos había pasado? Y quiero poner un solo ejemplo. Había 3 provincias, la primera vez había sido la provincia de Jujuy, que una semana antes había anunciado el cierre de las escuelas. ¿Cuántos casos tenía la provincia de Jujuy? Confirmados ninguno, tenía un caso sospechoso. Eso nos generó mucha presión social. Ahora, si podríamos volver atrás en el tiempo, si la evidencia que tenemos hoy si hubiese tenido en el 2020 o en el 2021, claramente las decisiones hubiesen sido distintas. Pero era difícil. Y también quiero decir que Argentina en el 2020 tuvo una presencialidad promedio de la región, ¿no? Tuvimos la misma que Brasil, que Chile, tuvimos mucho menos que Uruguay, que tuvo casi presencialidad absoluta en el 2020, no así en el 2021, que tuvo menos presencialidad que Argentina, pero Paraguay, Bolivia, Perú tuvieron mucha menos presencialidad que nosotros en el 2020, pero en el 2021, con esfuerzo de familias y de comunidad educativa, fuimos el país de Sudamérica con mayor presencialidad en nuestras escuelas, ¿no? Inclusive, yo tuve un conflicto público con el presidente vinculado a la restricción de la presencialidad en abril y mayo, no en la Argentina, sino en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Porque el presidente tomó la decisión de restringir cuando lo que el equipo educativo y sanitario le planteábamos, podemos sostener cierta presencialidad en la escuela en las condiciones en las que estamos. Y ahí tuvimos esa diferencia pública con el presidente. Trota, ¿Baradel no ocupa un lugar demasiado importante dentro de la educación argentina? ¿La política no le ha dado un lugar muy importante a Baradel en la política argentina? No, Baradel es una persona, primero, con la cual uno puede discutir sobre la política educativa. Por supuesto, siempre la decisión final la tienen que tener los gobiernos, los ministros de educación. Ahora, Baradel, SUTEBA, como CETERA, como UDA, SEA, como los distintos sindicatos docentes, ¿no? Cuando hay diálogo, se puede construir una agenda. Porque también tenemos que tener una premisa básica. Toda transformación de nuestro sistema educativo, positiva o negativa, ingresa al aula de la mano de los maestros y maestras. Por eso es tan importante dialogar, porque la escuela es un espacio de construcción social colectiva, no se imponen las cosas, hay que construir consensos al mayor ritmo que uno pueda lograr. Y en Argentina, inclusive en el marco de la pandemia, nosotros en el 2021 logramos resolver no solo la paritaria docente para que vuelvan y hacer clases en toda la Argentina, sino también los factores epidemiológicos, porque los sindicatos acompañaron la presencialidad. Yo te quiero decir, Gabriel, entre enero y febrero yo recorrí el 2021 las 24 jurisdicciones educativas y me junté con todos los sindicatos provinciales y a todos les dije, ustedes nos tienen que acompañar porque tienen una responsabilidad social muy importante de lograr que los chicos estén en las escuelas, y nos acompañaron todos los sindicatos docentes, algunos por supuesto criticándonos, pero al momento de que el docente tenía que estar frente al aula, ¿no? Docentes que habíamos ubicado como grupo priorizado en la vacunación, fueron uno de los primeros grupos en vacunarse, estuvieron frente al aula, y eso también habla de un sindicalismo docente, que yo he tenido muchas discusiones con ellos, pero que pueden dialogar y construir consensos. Ahora también muchas veces nos focalizamos no es la causa del problema, sino es el efecto, ¿no? Si hay un paro docente frente a una propuesta salarial fuerte, buena, estamos frente a un paro docente irracional. Ahora, muchas veces los paros docentes son las respuestas al proceso de desinversión educativa y de pérdida de capacidad de compra del salario docente. Entonces tenemos que analizar ambas cosas, cómo se comporta el sindicato, pero también cómo se comporta la política, ¿no? Porque si yo me siento a negociar con los sindicalistas docentes y les digo, como pasa con el periodismo, con cualquier actividad económica, y les digo, ustedes me tienen que firmar un acuerdo donde van a perder 5, 6, 10 puntos frente a la inflación, claramente va a haber conflicto. Ahí es donde me planto y digo,
en ese contexto de desinversión, de no valoración, de lo que viven y lo que pasan los maestros, no obras en las escuelas, ¿sí? Donde los programas educativos, no me parece lógico que en alguna provincia con 14 previas se pueda pasar de año. Ahí es donde me planto y digo, me parece que en la Argentina ha dejado de ser prioridad la educación. Y usted fue ministro de Educación de mi país. ¿Considera que de un tiempo a esta parte, no sé si previo a la pandemia, post pandemia, la educación, por lo menos el mensaje es que ha dejado de ser prioridad aquí en el país? Bueno, yo creo que a la escuela hay que darle mucho más porque estamos además inmersos en un espacio de profunda desigualdad en la Argentina, donde la escuela no solo es un espacio donde se crea conocimiento, donde se enseña y se aprende, sino que también se garantizan derechos que en nuestros hogares no podemos garantizar. El principal condicionante de los aprendizajes argentinos es la desigualdad, ¿no? Y el segundo condicionante es qué hacemos dentro del aula, ¿no? Cómo enseñamos, cuál es el reflejo de la escuela que queremos. Ahora, ¿qué necesita la escuela? Necesita políticas de Estado, que en algún momento se empezaron a construir con la ley de financiamiento educativo, cuando los argentinos allá por el 2006-2007 dijeron vamos a invertir el 6% de toda la riqueza que es el Producto Bruto Interno, el 6% en educación. Eso implica mejor infraestructura, mejor salario, mejor formación docente, más computadoras, más libros. Eso se logró un solo año, en el año 2015. Después se llevó, que tardamos casi 10 años en cumplir esa ley, y después se incumplió. Nosotros vinimos, como contaba hoy cuando hablaba del apoyo del ministro Guzmán, en un fuerte crecimiento de la inversión educativa. Todavía no llegamos nuevamente al 6%. Y si cambia el gobierno, pueden cambiar ciertas prioridades, pero no una condición indispensable, no suficiente para una mejor escuela, que es mayor inversión. Después tenemos que ver cómo priorizamos esa inversión, ¿no? Dónde ponemos el foco en la formación docente, en la infraestructura, porque ahora que muchos se sorprenden que hay escuelas en la provincia de Buenos Aires, algunas en la ciudad de Buenos Aires, que no tienen gas, no es la responsabilidad del último año, de los últimos 2 años, es la sumatoria de muchísimo tiempo de baja inversión en infraestructura escolar. Yo puedo decir, Gabriel, un ejemplo. En el presupuesto 2021 frente al presupuesto 2020 hubo un crecimiento de más del 500% en infraestructura escolar en cabeza del Estado Nacional. Sí. No más de 53.000 millones de pesos que ejecutamos no el Ministerio Nacional, sino con las provincias transfiriéndole dinero para construir nuevas escuelas. En nuestra gestión dejamos más de 400 edificios escolares nuevos en construcción y además la recuperación de infraestructura que estaba abandonada. Recordemos lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la explosión de la escuela en Moreno, que le costó la vida a Sandra Rubén. Sí. Eso es el reflejo no de la gestión de María Eugenia Vidal solamente de baja inversión. Estamos hablando de la degradación de la infraestructura muchísimo tiempo. Entonces, hay que, muchas veces hablamos de evaluar la escuela, de evaluar nuestros estudiantes, nuestros docentes, yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que evaluar a la política, a los ministros, a las ministras, a los gobernadores, a los presidentes, para ver qué priorización hacen de la agenda educativa, para que no se caiga de la mesa de la discusión, que los ministros de educación sean tan importantes en los gobiernos provinciales como los ministros de Economía. Claro. ¿Cómo toma o cómo lo ha visto, qué análisis hace sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo tomó Trota? Bueno, ahora veo que la Ciudad de Buenos Aires no habla de prohibición, sino de regulación. Yo no estoy a favor nunca de prohibir, ¿no?, lo que puede ser una construcción social que es el lenguaje inclusivo. Yo no utilizo el lenguaje inclusivo. Ajá. Ahora, creo que nos ha permitido como sociedad debatir, ¿no?, y visibilizar que muchos sectores de nuestra sociedad no se sentían incluidos por el uso del lenguaje. Ahora, yo no estoy a favor de imponerlo, como tampoco estoy a favor de prohibirlo. Me parece que hay que ver cómo evoluciona a partir de el rol de nuestros adolescentes, de los jóvenes, ¿no?, cómo la sociedad va adaptándose a ese uso del lenguaje. Me parece que es un debate, es una discusión absolutamente secundaria, ¿no?, porque el impacto del uso del lenguaje inclusivo en lo que puede ser la lectoescritura, la lectura y la escritura y el resultado de las evaluaciones, nadie ha comprobado que ha tenido un impacto marcado, ¿no? Si nosotros queremos mejorar los resultados, yo lo que le diría al gobierno de la ciudad, que priorice un programa como hemos reimplementado en el Estado Nacional nuestra gestión educativa, que fue el Plan Nacional de Lectura, recuperar los espacios de lectura recreativa, ¿no?, que todas las mañanas o todas las tardes
en voz alta, la maestra, el maestro, con sus estudiantes puedan leer 20, 25 minutos por el amor a la lectura, porque eso tiene un impacto enorme en mejorar todas las instancias de aprendizaje. Esas son las cosas que parecen básicas, parecen elementales, pero son muy sustantivas, porque quiero darte un número que nos alarma, ¿no? En 70% de los hogares en situación de pobreza no hay libros, ¿no? Entonces ahí vemos cómo eso termina afectando el capital cultural y educativo de las familias, que se termina viendo reflejado en los aprendizajes de los niños y las niñas. Trota, ¿volvió a hablar con el presidente Alberto Fernández después de salir de dejar de ser ministro? No, inclusive antes de dejar de ser ministro, a partir del incidente con la docente en La Matanza, sí, yo había perdido todo tipo de diálogo con el presidente. ¿Lo defraudó, Alberto? Pero como no estoy hablando ni como presidente, ni como mandatario, ni como jefe, más que nada como persona y con las ideas que tenía en la previa y en el después. No, como persona es absolutamente secundario, ¿no? Mi decepción se vincula a lo que proyectábamos y a lo que estamos logrando desplegar, ¿no? Yo creo que teníamos una enorme responsabilidad a partir de lo que eran años muy difíciles para los argentinos y argentinas, y que creo que el Frente de Todos fue un frente en términos electorales exitoso, porque ganó el proceso electoral, pero no se ha transformado en una herramienta de transformación positiva, ¿no? Y espero que pueda recuperar esa posibilidad de serlo en los próximos meses. Y sí me ha defraudado en ese sentido que el principal responsable de que ello no haya ocurrido es el presidente, ¿no? Porque estamos en un sistema presidencialista, claro, y quien debe ocupar ese rol, ¿no? De conducir la diversidad, de escuchar a todos los que integran nuestros frentes, que no es solo la vicepresidenta, son los gobernadores, la central de trabajadores, es el presidente, porque como te decía hoy, Gabriel, si el Frente de Todos no logra construir un consenso interno, ¿cómo podemos pretender tener la fuerza transformadora de dialogar con el sector empresario, de dialogar con el sector trabajador, para realmente, y con otras fuerzas políticas, para realmente enfrentar problemas estructurales, algunos de los cuales son solo de nuestro país? Cortito y con esto cierro, Trota, ¿ha equivocado el rumbo? Digo, venían con una idea y en el medio pegaron el volantazo y fueron para otro lado. No, yo creo que la pandemia hizo todo cuesta arriba, ¿no? Fue un momento muy difícil, ¿no? Y que en algunos aspectos hemos equivocado el camino. Pero bueno, yo suelo repetir que uno de los principales talentos que puede tener un gobierno es saber cambiar a tiempo, ¿no? Y yo tengo la expectativa, ¿no? que con toda la potencialidad que tiene nuestro país, ¿no? Vemos el sector agropecuario, ¿no? Lo que genera, todo lo que se está discutiendo en estos días de la potencialidad en la energía, no solo en la energía vinculada al petróleo y el gas, en la energía renovable, la minería, en el sector del software, la potencialidad que tiene Argentina, que tiene lo que el mundo necesita, nosotros lo podemos producir. Ahora, todo eso demanda de un Estado que promueva la creación de riqueza, de oportunidades, la concertación, y ojalá que lo podamos lograr, porque quienes se perjudican no es una fuerza política, no es un presidente, no son los dirigentes, quienes se terminan viendo perjudicados en ese sentido es la sociedad argentina. Trota, siempre es un placer escucharlos, mis respetos y muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, buen sábado para vos y todo tu equipo. Gracias. Que siga usted muy bien, muchas gracias.